Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Las causas de los accidentes: error humano, sabotaje o impactos o explosiones. Un perito llega, ve sellos rotos, quiere decir que alguien manipuló y posiblemente es el caso del sabotaje. Cuando un avión cae por accidente, el desplazamiento de las piezas justo es aproximadamente 300 metros. No es lo mismo algo que se esparce al tener contacto con el suelo que algo desde arriba se esparce. Este caso de Jenny Rivera nos recuerda que detrás de estos accidentes hay historias familiares y familias con preguntas que merecen respuestas. Ellos estaban dormitando en un hotel próximo al aeropuerto porque no tenían la certeza de la hora del despegue. Tenía una licencia no falsa, sino que solo de copiloto. Había más accidentes en combinación piloto maduro experimentado con copiloto joven. Si el motor tiene restos de tierra, pasto, hojas, ¿por qué? Porque si se detiene en el vuelo, a la hora de la caída ya no los jala. Entonces los cuerpos también podrían ser otro elemento que abonaran a determinar si fue, digamos, una colisión en tierra o una explosión en el aire. Hola amigas y amigos, bienvenidos a tu programa Relatos Forenses. Estamos con la maestra Vilma Naranjo. Maestra, ¿cómo está? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Bien, con el gusto aquí porque está uno de nuestros super invitadazos que nos hace el honor de venir y nos va a enseñar muchas cosas bien padres. Claro. ¿De quién hablamos, maestra? Pues tenemos aquí al maestro Carlos Hernández. Él además es informático forense. Así que bienvenido como siempre. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de estar aquí otra vez. Gracias, Estoy maestro. nervioso, me siento como Harry Potter con Harry Houdini y Merlín. Pero ya eres de casa tú. Sí, pero No, dos aparte la grandes gente- no, del no, misterio y de las ciencias forenses. Aparte la gente lo quiere mucho. Sí, Muchas eso gracias. es muy cierto. Pues recuérdanos un poquito para aquellos despistados que no han visto algún capítulo, que tanto hay aquí en Relatos Forenses como en Relatos del Misterio. ¿Quién es Carlos? Bien, yo estudié Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica en el Instituto Politécnico Nacional y después hice una maestría en Gestión de Tecnologías de la Información en la Universidad Tecmilenio. Adicional, tengo una certificación como especialista en cómputo forense por el Consejo Americano de Ciberseguridad y Cómputo Forense. Y ahora soy instructor certificado de cómputo en la nube por Amazon Web Services. Y pues me dedico, tenemos una empresa de consultoría, doy cátedra a nivel licenciatura y soy perito oficial de informática de un tribunal federal de la Ciudad de México. ¡Qué padre! Nada más. ¿Cómo Sí, ves? nada más. No me gusta mucho eso, pero es relevante para entender Claro, los ¿por qué? de lo que opina uno, ¿no? En el podcast. Sí, Exacto. claro. Y la gente, la verdad es que afortunadamente lo reconoce y te reconoce como un especialista. Así que eso, pues bueno, creo que la presentación es simplemente para volvernos a asombrar contigo. Muchas gracias. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, maestra? Pues mira, el día de hoy en Relatos Forenses vamos a hablar lo que es causa de muerte. Ok. Y también fue una noticia muy viral que creo que no deja de ser viral por todo y por quienes conforman esta historia. Y básicamente es el caso del accidente aéreo de esta cantante Jenny Rivera. Vamos a ver el aspecto no solo del accidente como tal, sino también el maestro Carlos nos va a ayudar con todo lo que es las cuestiones digitales, de celulares, de comunicaciones, qué es lo cierto y qué no. Y obviamente tú nos vas a ayudar con las cuestiones forenses y desmentir o afirmar ciertas cosas que se han dicho al respecto. Ok, muchísimas gracias. Maestro, muchas gracias por venir. Al contrario. ¿Y qué le parece si iniciamos con su magnífica narrativa? Pues este es un caso que yo creo que aún a las personas que no conocíamos a Jenny Rivera, pues se sabía quién era, se sabía de su música. Era una persona que si bien tuvo una vida medio, pues con muchos altibajos, diría yo, de una familia de cantantes. Y aquí me gustaría unir tanto la historia como tal
así como la intervención del hermano a nivel psicológico y entender el comportamiento de cada uno de ellos. El 9 de diciembre del 2012, Jenny Rivera actúa en un estadio en Monterrey, Nuevo León. Ok. A la 1 de la mañana, ella finaliza este concierto, que fue en la Arena Monterrey, se va a su camerino, donde da una breve entrevista y ahí se despide de su equipo. Y ahí vamos a empezar a ver donde ella escribe varios mensajes en su celular. Mi primer pregunta para el maestro Carlos. Si mi celular, mi base está en México, mi número, digamos, en la Ciudad de México, y yo voy a otro estado, ¿eso cómo cambia a nivel de la comunicación? Y 2, si yo perdiera ese celular, si tuviera un problema, ¿cómo se puede encontrar ese celular? ¿O no tiene nada que ver con que sea de la Ciudad de México? La primera pregunta, cuando uno viaja a una localidad diferente a donde tiene contratado el servicio telefónico, se activa una funcionalidad llamada roaming, que es como ser ahora un número local dentro del territorio nuevo que se está... en el que se está moviendo el número. Aquí nada más una pausa rápida para su audiencia, recordar que mucha terminología la manejamos de una manera muy sencilla, y porque a veces en los comentarios hay correcciones, no es así, pero aburriría ser tan técnico. Sí, claro. Entonces lo simplificamos. Entonces es como ponerse ahora localmente en el territorio para que las llamadas no tengan un costo como si estuviéramos haciéndolas desde otro punto. Okay. Esa es la finalidad de entrar en este modo de roaming, en donde estamos ya conectándonos a las antenas de un proveedor local de ese país. Okay. Ahora, ¿cómo cambia esto para la localización? Hay dos conceptos en localización de un dispositivo: geolocalización y georreferencia. La geolocalización es la que da directamente el GPS del celular y es muy exacta, con variaciones de metros. Y ahí no tiene tanto que ver las antenas de la compañía, porque es a través de internet. La georreferencia es un aproximado, es como calcular a través de una triangulación de antenas. O sea, si el dispositivo conectó con esta y esta, pues yo determino que está al centro y tiene un margen de error más grande. Pero entonces, para fines de georreferencia, sí variaría si estamos en un roaming, pero para geolocalización, ¿no? Que es la que tenemos activa en el celular, y esta está activa a menos que la apaguemos. Pero no, es complicado porque inclusive los sistemas bancarios, cuando ustedes ingresan a una cuenta bancaria, tienen que tener habilitada la geolocalización. ¿Para qué? Para que los sistemas antifraudes del banco, en caso de que alguien esté haciendo operaciones de un lugar atípico. Y así muchas otras aplicaciones requieren la geolocalización, el Waze, por ejemplo, ¿no? O cualquier aplicación de tráfico. Entonces, esta sería la diferencia, y cómo viajar a otro lugar no afectaría para que nos ubiquen de acuerdo con nuestra geolocalización. Vamos a ver quiénes son las personas que estaban dentro de este avión. Para empezar estaba Jenny Rivera, Arturo Rivera, que era el publirelacionista, Mario Macías, que era el abogado, Jacob Yevale, que era el maquillista, Gerardo N., que era el estilista, el piloto era Miguel Pérez Soto, de 78 años, y el copiloto Alejandro Torres, que tenía 20 años. El destino era desde Monterrey hasta el aeropuerto de Toluca. ¿Okay? Para las 3:15 de la mañana despega el Learjet 25 con cierta matrícula. Se dice que el clima estaba despejado, la visibilidad era buena y que los primeros minutos del despegue este vuelo fue bastante estable. No reportan ninguna falla y el último contacto que se tiene es a las 3:20 de la mañana, o sea, prácticamente 5 minutos después empieza a haber ya
ya fallas en el contacto, para las 3:30 ya hay una pérdida total de contacto y 10 minutos después del despegue, el radar pierde automáticamente toda señal con este avión. ¿Estos son aviones, son avionetas? ¿Qué son? Qué buena pregunta. Para fines prácticos, otra vez, vamos a clasificarlos por tamaño en 5 divisiones. Ultraligeros, ligeros, regionales, comerciales y comerciales transatlánticos, vamos a decirlo así. Los ultraligeros son normalmente para 2 pasajeros y son estos de tipo deportivos, un poquito más parecidos a una mini avioneta. Okay. La siguiente categoría son los ligeros y aquí es donde entra el Learjet, que es el modelo en el que viajaba Jenny Rivera. Y son, se les llaman ejecutivos porque son como transportes particulares, de personal, no son comerciales. Y la siguiente categoría ya son los regionales y los comerciales, que ya es lo que conocemos en las aerolíneas tradicionales. Y es muy buena pregunta porque el tamaño determina el sistema de comunicaciones y las reglamentaciones en cuanto a los dispositivos que debe de traer, como las cajas negras. Okay. Qué interesante. Sí, porque uno piensa que, fíjese, a veces uno considera que los aviones no están tan bien equipados, pero es un mundo la aeronáutica. Sí, y hasta depende el más de pequeñito. los pasajeros, porque sí, la lógica es por espacio y por otros temas. O sea, por cuánta tecnología se le puede poner a un avión para 2 personas. Sí. ¿No? Y ahorita que tocas la caja negra, ¿por qué se dice que este tipo de aeronave no tiene esta caja negra y si eso complica todo el sistema de comunicación y demás? Son 2 cajas negras las que existen, son diferentes. Ahorita si quieren platicamos, que de hecho ni son negras, ¿no? Son naranjas con filamentos reflejantes. Para que se vean. Sí, por supuesto. El color y los reflejantes están diseñados para verse en nieve, con agua, obviamente a una profundidad accesible, bosque, entonces es el color. Pero se le llama negras porque es un término de ingeniería para todo aquello que no se sabe cómo trabaja, pero da un resultado. Okay. Entonces cada que decimos es una caja negra, es como decir, no entiendo qué hace, pero graba. O sea, no entiendo su funcionamiento interno. Y son 2. Una se llama CBR y otra se llama FDR. La CBR graba las comunicaciones entre el piloto y la torre de control, entre los pilotos y muy importante, muy importante, los ruidos ambientales. Ya adelante si quieren tocamos eso, pero si hubiera, por ejemplo, un balazo, lo va a grabar la caja negra. Una explosión la graba la caja negra. Bien, y en el tema de la FDR, lo que graba son los registros de comportamiento de la aeronave. En la CBR vamos a escuchar literal grabaciones de diferentes tipos de comunicación. Y en la FDR, como una especie de bitácora que dice aquí se alteró, principalmente en los elementos muy trascendentes de un avión, como la altitud, lo horizontal, lo vertical, o sea, si pierde esta verticalidad. Entonces, eso se registra en la FDR. Y ahora sí, llegando a la pregunta, por reglamentación, tengo entendido, no soy piloto, soy aeronáutico, los aviones inferiores a 7,000 kilos, o sea, 7 toneladas, no están obligados. No es que no, las pueden traer, pero no están obligados a tenerlas. Los aviones ejecutivos, porque los comerciales sí deben de traer. Es decir, que venden un boleto individual, no que hacen servicios tipo taxi, digamos. Entre las 3:30 de la mañana y 3:45, de pronto hay un impacto en tierra y el avión se precipita prácticamente en picada a más de 1,000 kilómetros por hora. El impacto fue vertical, provocando la destrucción total y queda disperso en un área aproximadamente de 300 metros. La pregunta es lo de la destrucción total. Si la caja negra no se destruye, ¿por qué no hacen las avionetas entiendo un avión muy grande, pero este tipo de aeronaves del mismo material de la caja negra y no se destruye? Fíjense que antes de responder esa pregunta, en la medida que estudié el caso, porque siempre estudiamos también los casos, me doy cuenta cómo conforme uno va adquiriendo conocimiento,
se va nivelando la especulación. Ajá. Porque realmente ignoramos muchas cosas. Por ejemplo, la posición de las cajas. Se suelen poner más hacia la cola del avión. Okay. Ajá, para protegerlas más, porque es normalmente tanto por ataques externos o como colisiones, es el lugar que en experiencia se mantiene más íntegro, entonces se colocan ahí. Uh-huh. Pues están hechas para resistir fuego, golpes, pero sí por cierto tiempo. Por ejemplo, en el caso del fuego, creo que son 30 minutos, algo así como 600 grados, pero llega un punto en el que sí se destruyen okay. o si se afectan. Igual con las explosiones depende mucho la colisión del avión. Están hechas para durar más que el fuselaje, digamos, ¿no? Pero sí hay ocasiones en que o no se encuentran o se destruyen. Okay. Pero mencionó algo muy importante, lo de los metros en que fue hallado, en 300 metros. ¿Sí saben por qué? No. Pues porque cuando un avión cae por accidente, el desplazamiento de las piezas justo es aproximadamente 300 metros. ¿Siempre? Bueno. Sí, o sea, la mayoría de las... Porque cuando son, digamos que exploten el aire, son hasta 3 kilómetros de radio. ¡Sas! Ajá. Entonces, por eso es muy relevante el radio en el que caen las piezas. Y tiene lógica, porque no es lo mismo algo que se esparce al tener contacto con el suelo que algo desde arriba se esparce. Ajá, en una explosión. Es uno de los elementos que los peritos analizan para determinar si hubo una explosión arriba o fue el esparcimiento es de la colisión con tierra. ¡Wow! ¡Qué buen dato! Sí, no, sí está tremendo. Uh-huh. Se estrella este avión, ya se confirma por las autoridades que las piezas se localizan en Sierra de Iturbide, ¿ok? Sí. Esta es la zona. Ya ven la matrícula y saben que efectivamente coincide con esta aeronave con la que salió Jenny Rivera y todo su equipo. De pronto empiezan a salir noticias con imágenes donde se ven todos estos restos del avión, pero además se ve una zapatilla que tiene un pie. Ok. Y la pregunta es, ¿por qué quedaría esta zapatilla en este pie? ¿Por qué no se sale? Mire, esa es muy buena pregunta. Y antes que nada, vamos a poner unos elementos bien importantes. Uh-huh. Fíjense, nada más como dato cultural, ya ahorita el maestro Carlos nos hizo favor de explicarnos la clasificación de las aeronaves. Pero generalmente vamos a poner un dato muy particular de estos aviones. Por ejemplo, la velocidad de despegue es de 250 a 300 kilómetros por hora. La velocidad crucero es de 860 a 900. Claro, esto es de manera general. Hay que ver qué tipo de avión es. Y el aterrizaje de 240 a 270. ¿Por qué le comento esto? Porque resulta que cuando un avión justamente presenta un percance, ya sea por una explosión o porque va a tener un impacto directamente con la tierra, vamos a tener en el cuerpo 3 elementos a estudiar. Uno, que sería la presión de onda, la presión estática. La otra sería una presión dinámica y la otra un efecto de calor. Entonces, aquí la presión estática es una onda de choque cuando de repente llega a explotar, como usted bien lo dice, en el aire. Entonces, ahí lo que ocasiona esta efecto de onda es que golpea a los órganos internamente y los fragmenta. En el caso de la presión dinámica, que ya se estampa el cuerpo directamente contra, por ejemplo, rocas o algún otro elemento sólido, por ejemplo, árboles, cuando va directamente en picada, como en este caso en particular, que no explotó, sino fue en picada, ahí vamos a tener lesiones más que nada secundarias, derivados no de la explosión como la primaria, sino directamente de golpes, como por ejemplo materia sólida. Entonces, en este caso del que vimos las imágenes, pues al momento de que el cuerpo entra en contacto con elementos sólidos, va a haber secciones, lamentablemente, del cuerpo y fragmentos. Por eso es que en algunas imágenes veíamos fragmentos de piel con músculo,
fragmentos de piel cabelluda con cabello. Y en este caso veíamos también, porque circuló mucho el pie, un pie seccionado a la altura del tobillo. Y el otro que usted comenta es el de la zapatilla. Aquí probablemente al momento de que viene la zapatilla sujeta, no se rompió digamos, las estructuras que sujetaban al pie, pero sí llegó con la fractura. Ejemplo, este es la pierna, este es el pie, el tobillo, la articulación, y probablemente, o en alto grado de probabilidad, cuando impactó con alguna estructura sólida, ocasionó una fractura multifragmentaria con una herida de exposición, es decir, por la misma fractura de los huesos, seccionó la piel y ahí ocasionó desarticulación, y es porque vemos la zapatilla con el pie. En la otra imagen veíamos la pura estructura del pie. Pero esto se debe justamente a las fracturas multifragmentarias, que una vez que se fractura el hueso se rompe, dejan estructuras muy finas, muy filosas, y el filo del hueso va a seccionar tanto los músculos como la piel, y es por eso encontramos muchas estructuras del cuerpo pues en un radio considerable, y es donde se tiene que investigar. Entonces, los cuerpos también podrían ser otro elemento que abonaran a determinar si fue, digamos, una colisión en tierra o una explosión en el aire. Maestro Carlos, eso es buenísimo. Acaba de tener un orgasmo mental. Un orgasmo mental. Una epifanía. Sí, porque mire, cuando estamos hablando de una explosión y que hay una onda justamente de choque, con la onda de calor vamos a encontrar elementos de quemadura. Quemadura por fuego directo, ya sea por esta onda de calor, o vamos a encontrar quemaduras por el efecto del combustible. En este caso es la hidrocina, ¿no? Si no mal me equivoco, si no usted me corrige. Entonces, al momento de que ocurre una explosión, vamos a encontrar incluso fragmentos carbonizados. A diferencia de que cuando el cuerpo se estrella, viene dentro del avión, se estrella, y al estrellarse sin la explosión, pues solamente vamos a encontrar restos de tejido fragmentados o seccionados, pero no vamos a encontrar ningún dato de quemadura, ni tampoco de carbonización. La mente tiende a crear una respuesta con los elementos que tiene. Sí. Entonces, cuando no tenemos todo este tipo de información y escuchamos, es que tal famoso, sea político, se cayó, seguramente porque la mente trabaja con la información que tiene, y la información que tiene es que avión accidentado igual a acto premeditado, vamos a decirlo así. Pero cuando uno se da cuenta de los elementos forenses, humanos forenses, los elementos de comunicación, los elementos que cuentan o lo que cuentan los mismos fragmentos de los escombros, la forma en que están esparcidos, pues es complejo. De hecho, no sé si ustedes sabían, en las averiguaciones de los aviones, o sea, de los accidentes aéreos, participan el país que construyó el fuselaje. Sí. El país que construyó los motores. El país donde fue el accidente. Y las cajas negras se mandan a un laboratorio externo que no tiene que ver con ninguno de estos. Entonces, es un equipo multidisciplinario, y la posibilidad de que alguien altere los... A mí me recuerda mucho, doctor, como en algunas autopsias que usted ha referido, que ha participado con observadores o con peritos de otros países, de otras nacionalidades. Y se me figura algo así, porque no es que nada más la autoridad del país en el accidente diga evalúen el accidente. Sí, que es imparcial. Tienen que venir los fabricantes, porque está en juego su reputación también. Claro. Y un fabricante de un avión, Boeing, Airbus, no va a querer, o sea, no va a preferir que se diga sí fue un accidente, si detecta ahí un acto premeditado humano, digamos. Sí, claro. Allí, perdón que interrumpa, es que me encantó ahorita su aporte, porque fíjese, muchos dijimos esta versión, como bien lo dice usted, me encantó, porque cuando vemos la noticia, no falta el que, no, es que un grupo delictivo inmediatamente aventó un proyectil desde tal lugar y se interceptó, acto terrorista, ¿no? Por decirlo así, o de delincuencia organizada, o de una cuestión de ajuste de cuentas. Pero aquí lo importante, fíjese, qué bonito aporte da, porque de acuerdo a las imágenes que tuvimos muchos de dominio público, que hasta incluso en diarios de circulación nacional veíamos fragmentos de tejido blando, es decir, piel, músculo, o veíamos cabello.
hay algo bien importante. Si hubiera ido directamente un proyectil a estamparse con la aeronave, con tan solo el impacto y el combustible, que ya ve que es un combustible que inmediatamente hace una combustión tremenda y alcanza más de 1000 grados centígrados, Wow. entonces hubiéramos encontrado algo bien simple: carbonización en las estructuras anatómicas y sobre todo el cabello. Hay cabello regado en la zona del accidente. Entonces no hubiéramos encontrado cabello porque el cabello inmediatamente se carboniza. De hecho, un elemento importante cuando nosotros como forenses vemos, cuando es por fuego directo, vemos la carbonización del cabello, vemos chamuscamiento de las cejas, de las vibrisas, si estuviera viva la persona, el depósito de carbón en la tráquea. Hay una tabla muy bonita que usamos los médicos que nos dice que con una exposición de 100 grados centígrados en un segundo ocasiona necrosis en la piel. Fíjese, un segundo con una exposición de 100 grados centígrados. Wow. Ahora imagínense la exposición con la turbocina, que es el término, ya me acordé del término correcto, turbocina, en combustión, en un siniestro, pues habría elementos de carbonización. Algo que me llama la atención es, o sea, ya tenemos cuerpos, pero entonces también hay dispositivos. Estos dispositivos, a mí siempre me ha llamado la atención que si pensemos mi teléfono se apaga, se moja, las llamadas y los mensajes, yo, así en mis años, pensaría que los mensajes sigan llegando al dispositivo, pero no llegan al dispositivo. Llegan a una nube, a una señal. ¿A dónde se va toda esa información? Aunque el teléfono ya no sirva. Depende del servicio. Por ejemplo, los más comunes, las comunicaciones con WhatsApp, hay un servidor que despacha esta información. Por ejemplo, cuando vemos la famosa palomita, no es que nuestro celular siga intentando a ver a qué hora le responden, sino que ya está el mensaje en un estatus de enviado, y en el momento en el que el servidor intermediario, vamos a llamarle así, detecta conexión con el equipo reconectado con batería, hace la entrega. Sí hay un intermediario, vamos a llamarlo así, pero depende del servicio cómo funciona, porque, por ejemplo, eso es para la mensajería instantánea. Funciona igual casi para todas, Messenger de Facebook, pero por ejemplo, si fuera información que está almacenada en el teléfono, pues hay una copia casi en tiempo real. En muchos dispositivos tomamos una fotografía, pensando que alguien en el avión tomó, que creo que hay una fotografía de la tripulación. Pues en ese momento, si tiene activada la sincronización con la nube de ese proveedor, pues está respaldada en la nube. Uh-huh. Algo que dicen de WhatsApp es que los mensajes están encriptados. Cifrados de extremo a extremo. Uh-huh. Si yo no tengo este extremo que voy a abrir el candado o voy a armar como tú me has explicado, estas como piezas, ¿no? Todo va desarmado y cuando llega mi teléfono se arma. ¿Cómo es que se rescata esta información si a dónde va a llegar ya no tiene señal o ya no está viable, digamos? Pensando que hubo mensajes que alguien envió, nunca los recibió el dispositivo. Exacto. Y los necesitan recuperar. Exacto. Pues los recuperarían solo del enviado. O sea, si yo le mando un mensaje y ya nunca llegó a su celular porque el celular murió, pues yo los tengo como enviados. Ajá, no es que vayamos a ese intermediario, no es necesario, porque yo sí tengo el registro de lo que se envió. Si es en el otro sentido, pues igual tiene que ser directamente del dispositivo. Ajá. O si se alcanzaron a enviar antes de que se apagara, pues los voy a recibir en cuanto yo me conecte. ¿Estos son las famosas sábanas? Si yo pido como una lista de toda la información que salió de cada celular. Las sábanas de llamadas es información que se conoce como datos conservados que tienen las compañías telefónicas, pero están más encaminadas a la comunicación de las líneas telefónicas. Las llamadas, por ejemplo, con qué números, cuánto duraron, la geolocalización. De hecho,
es así como ubican a muchas personas. No sé si vieron el caso de un youtuber, Jenito, no me sé el nombre, disculpe, pero que fueron a su casa, que llevaban años ubicándolo, que tenía un monito. Sí, por narcotráfico, creo, Ajá, ¿no? Ajá, exacto, sí. lo ubicaron por una llamada. O sea, para los delincuentes saben que recibir una llamada puede ser darle la ubicación a alguien. Ok. Ajá, porque muchos delincuentes, por ejemplo, o gente que no quiere ser localizada, apaga sus datos móviles y solo trabaja con el internet. Porque lo que yo haga por Wi-Fi, digamos, mi compañía telefónica no tiene manera de registrarlo. Pero si yo enciendo los datos móviles, Sí. el internet de mis datos móviles, suponiendo que aquí no hay Wi-Fi y necesito mandar algo, enciendo mis datos móviles, esa información sí la registra. Entonces la forma en que ubican a muchas personas es haciéndoles una llamada y con esa llamada se registra la ubicación. Sí, es. Luego nos van a criticar que no Sí, no demos ideas. ponen muchos, no den ideas, pero esto Sí, está en todos ya lados. lo saben, Sí, claro. con ChatGPT. Sí, exacto. Entonces, no sean puristas. Pero, a ver, entonces, cuando se habla que el ejército o ciertos grupos manejan telefonía satelital, que porque es mucho más segura. Ujú. Sí, porque no están usando las antenas de los proveedores y hay satélites particulares. Ujú. Entonces, pues es una forma de que estos datos, que deberían de estar muy seguros con los proveedores de telefonía, solo con la orden de un juez, deberían, pero por una cantidad, muchas personas de la ley pueden conseguirlas muy, muy fácilmente. Ok. Y una cantidad no muy grande, ¿eh? De O hecho, sea, ni siquiera. de hecho, es que luego no sé si decir esto porque ya no duerme la gente igual, pero Dilo. hay algo que ellos se refieren a, quiero saber dónde duerme ese teléfono. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Sí, porque conocer la ubicación en el día, si yo rastreara los movimientos de ustedes hoy, voy a tener muchos puntos, pero si los rastreo de la 1 de la mañana a las 5, sé dónde duerme ese teléfono. Qué miedo. Ajá. Ahora sí ya no voy a dormir. Y las compañías de teléfono pueden, obviamente no es sencillo, pero los malos se las ingenian como, pueden mandar un push, o sea, para que el teléfono conteste y saber dónde está. Es como decirle, oye, ¿estás ahí? Si está encendido. Uh-huh. Si está encendido, si está apagado, está encendido, ¿no? aunque no haya llamada, aunque no lo esté usando, nuestros datos son completamente, somos muy vulnerables para quien sabe cómo obtenerlos. Uh-huh. Ya sabemos que se desaparecen, bueno, ya no hay un dispositivo como tal, ya sabemos que hay unos cuerpos, pero entonces está la participación del hermano, que es Lupillo Rivera, que yo les pediría que conforme lo vaya platicando, ustedes me ayuden interviniendo para que pues las personas vayamos entendiendo qué es lo que sucede en este trayecto de la historia, tanto a nivel informática y tanto a nivel forense. Sí. Él dice que él está pues dormido esa noche, había regresado de una gira. Él sabía que su hermana estaba en Monterrey, en esta arena, dando un concierto. No sabía exactamente a qué hora salía, pero sabía que su ubicación era Monterrey. Él comenta que de pronto suena su teléfono celular de línea telefónica y que pues era la madrugada y básicamente entre sueños lo oye, pero dice, bueno, tal vez no está sonando, luego lo atiendo y de pronto hay una voz que él reconoce y le dice, tal cual estas son las palabras: compa, tenemos un problema muy cabrón, no encontramos el avión de tu hermana. Dice que en ese momento obviamente pues se para todo, pues todo lo que está sintiendo, no sabe qué es lo que va a hacer. Y entonces él, pues, le pregunta, ¿cómo que no encuentran a mi hermana? Bueno, básicamente lo que no encontramos es el avión. ¿Cómo es que se pueden dar cuenta que un avión no está en el espacio, no hay un radar? ¿Qué es lo que alertaría y cómo se sabe que no ha sido una desconexión momentánea, sino ya una, pues, desaparición como tal? Claro, muy buena pregunta. Desde que un avión despega, la torre de control tiene comunicación mediante sistemas de comunicación propios entre la torre y el avión.
estos sistemas, que es, por ejemplo, el famoso transpondedor, que ya habíamos analizado en Malasia, lo que hace es, voy a esquematizarlo de esta forma. Hola, ¿estás ahí? Sí, estoy o es como decir, sí, voy ya en la calle tal. Es como mandar la ubicación en tiempo real, porque en todo el tiempo no solo responde el avión o el sistema de comunicación del avión, sino también da datos, como la altitud, la velocidad a la que se está desplazando. Estos pings, estos llamados que hace el radar, que de hecho también sirve para el tráfico aéreo, para muchos otros, no es nada más te sigo para que no te pierdas, pues tienen un tiempo establecido, el cual desconozco, pero son cada cierto tiempo. Entonces, sí existen de repente por temas geográficos, climáticos, pequeñas pérdidas, pero en el momento en el que ya son prolongadas, pues ya se puede determinar que ya no se tiene comunicación con el avión. Además, recuerden, y digo recuerden porque esto lo vemos todos en las películas, parte de los protocolos de la torre de control es que cuando ya no tiene este sistema se comunica. Se comunica por sus sistemas de radio y dice, oye, no te veo, ¿estás ahí? Y entonces se suman dos factores. No lo veo y no me responde. Ok. Pero eso también tiene que ver con el tamaño, que es una aeronave más pequeña y las señales o la ubicación es diferente. Así es un Boeing que además sobrevuela a una distancia mucho más. Sí, pero no sé si es diferente porque los sistemas son más complejos, reportan menos datos, pero al final tienen que traerlo porque si no hasta habría colisiones. Es el sistema que ayuda a que los de tráfico aéreo puedan establecer pues cómo aterrizan los aviones, cómo se desplazan. Pero, por ejemplo, los vuelos transatlánticos traen otro tipo de sistemas porque contemplan la longitud. Estos sistemas como los de los Learjet alcanzan, creo, hasta 300 kilómetros, de 200 a 300 kilómetros de distancia. Entonces, como suelen cubrir áreas geográficas menos largas, es un sistema más básico, pero afectaría solo si el avión se va más lejos, vamos a decirlo así. Ok. Esto sigue, él no sabe qué hacer, resulta que esta es una persona que trabaja para el radio, la que le llama a Lupillo Rivera, y dice que de pronto suena el teléfono y es un miembro del gobierno de Monterrey, y le dice que se presume que el avión es de la hermana y que se piensa que no hay sobrevivientes. ¿Por qué un gobierno tendría tal distinción con una persona o con un avión? ¿Para el maestro Carlos o para su servidor? Para ti. Mire, se sabe muy bien, digo, esto lo hemos visto lamentablemente en los gobiernos, digo, no nada más México, sino en muchos países, que cuando hay una figura muy mediática o es una figura que tiene pues gran alcance, generalmente hay como ciertos tratos. Y esto lo hemos visto incluso como médicos también, que de repente hieren a alguien de gravedad y resulta que es hijo de fulano de tal, y entonces nada más suena una llamada, o incluso también como forense suena una llamada, soy fulano de tal, y dar la instrucción desde lo más alto hasta los operativos. Y entonces los operativos son los que tenemos que estar trabajando por orden, pues ahora sí que de los jefes, pero ya estamos hablando de personas de mucho poder o que pueden mover masas, y entonces al gobierno le conviene tener como que esa amistad por cualquier situación, y que no le conviene tampoco tener una mala fama de que, ejemplo, un cantante de esa naturaleza de regional mexicano o este género que él canta, que tiene mucha popularidad, de repente que empiece a aventar pues opiniones negativas hacia un gobierno, no le conviene al gobierno, porque finalmente es de una otra forma comentarios que pueden perjudicarlo, o las siguientes votaciones, ¿no? Por ejemplo. Entonces, por eso es que cuando son ese tipo de personas, de personalidades o de poder público, siempre se les da la máxima prioridad. Además, no sé si sea relevante, pero ¿qué nacionalidad tenía Jenny Rivera? Norteamericana. Al final, ese tipo de detalles, como dice el doctor, o sea, es un ciudadano norteamericano en un accidente aéreo, en un territorio donde se sabe que
se suelen bajar aviones, ¿no? Por temas de delincuencia, digamos. Claro. Entonces le da mucha complejidad, ¿no? Lo primero que dice Lupillo es que en el momento que cuelga, no se sabe todavía, no hay una confirmación, solo son especulaciones. Que lo primero que pienses en un secuestro, tanto de ella o de la aeronave como tal. Lo primero que dice es, y esto está escrito en su libro, que de ahí estoy tomando todas las referencias, es que de pronto él, pues por el mismo tema de la música que manejan, como bien dices, por la zona en la que se mueven, tienen o tuvieron cierta relación a nivel trabajo de conciertos privados con la delincuencia organizada. Por lo que él toma su teléfono y comienza a llamarles a estas personas. Empiezan a llamarle a estas personas. Mi pregunta es, este tipo de personas me imagino que tienen todo la protección, digamos, para pues sus dispositivos o manejan otro tipo. ¿Qué tendrías que tener tú para poderte comunicar con ellos y tener este contacto tan directo? O sea, en dispositivos me refiero. Sí, ¿no? sí, porque a nivel de sus hábitos, digamos, no lo sé, pero normalmente para empezar tienen 2 o más dispositivos. Uno que es conocido para el público y otro que es más privado, digamos, ¿no? Pero recuerden, por ejemplo, si hacen una llamada por WhatsApp, en lugar de hacerla y con los datos activos y los datos móviles de la compañía pagados, esa llamada no es rastrable, ¿no? Porque estoy usando el internet, no estoy usando la telefonía local. Aquí sí estoy moviéndome en el terreno de la especulación porque desconozco, sí, pero claro. hay muchas aplicaciones de llamadas, como en su momento Skype, por ejemplo, y ahora hay muchas de juntas para llevar a cabo juntas. Puede ser una videollamada, es mucho más complejo, porque se está usando el internet, no la telefonía. Volvemos a lo mismo. Digamos que podríamos, para fines prácticos, decir que lo peligroso en el sentido de ser rastreado es usar los datos de tu proveedor de telefonía. Sí. Fíjese que aquí, maestra, Qué fuerte. yo le quería agregar algo más en el sentido de cómo es nuestro cerebro, de cómo nos relacionamos con nuestros hábitos externos o nuestras costumbres o nuestros profesión o el oficio en el que nos dedicamos. ¿Por qué? Porque él, que tiene una economía bastante fuerte, que es un artista con bastante acceso a la cuestión monetaria, pues inmediatamente pensó 2 cosas, 2 cosas únicamente nada más. Una cuestión de secuestro por el acceso del poder económico que tiene, o que, como bien lo dijo usted, en el sentido de que en su libro narra que ha trabajado para... digo, los músicos a veces de repente no saben para quién son contratados. Sí, claro. Y tenemos el ejemplo del grupo musical que lamentablemente a base de engaños, pues los ejecutaron. No recuerdo en qué estado, Sí, creo que Grupo Fugitivo. Ajá. Entonces, fíjese aquí que a veces el músico va, ya después de que hizo la presentación, se entera que era para tal grupo, ¿no? Un grupo delictivo. Y él en su cerebro agarra y dice, bueno, puede ser secuestro o un ajuste de cuentas de tal grupo. Pero a lo que voy es esto, cómo nuestro cerebro puede en ese momento relacionar las hipótesis por la cuestión de nuestros hábitos o nuestra profesión u oficio. El gobierno le dice que se vaya a casa de sus padres y que ahí reúna toda la familia y que él se vaya para esa casa. De hecho, él dice, no, yo me quiero ir a Monterrey. No, vete hasta que no confirmemos todo. Él llega a Monterrey, a la madre, a las hijas de Jenny, a sus hermanos, todos, se les quitan los dispositivos, les quitan televisión, cable, todo, precisamente porque va a empezar a replicarse la noticia y pues hasta que no hubiera una confirmación, que no empiecen a haber datos falsos. De pronto, él llega ahí y nuevamente el gobierno le dice, ¿sabes qué? Sí, vete a Monterrey porque necesitamos hacer pruebas de ADN. Si tenemos solo piezas, algunas están carbonizadas, pero además van más pasajeros. Sí. Por lo que puede ser una de las partes del cuerpo, pueden ser
tanto de Jenny como de los otros. ¿Cómo es que se empieza a armar esto para poder tener una prueba de ADN? Mire, aquí hay algo bien complicado porque primero que nada tienen que hacer todo un rastreo. Como bien lo dijo hace rato el maestro Carlos, por zonas. O sea, es inmenso el radio de que tienen que peinar. La otra, cuando empiezan a encontrar estos indicios biológicos, se tiene que colocar cada indicio en una bolsa específica y con etiqueta, adecuadamente con su cadena de custodia. Alguien puede decir, bueno, agarramos un ejemplo, no voy a decir algo muy burdo, agarramos una bolsa grandísima y empezamos a aventar todos los fragmentos. Eso es un grave error. Haría una contaminación tremenda. Por eso se tiene que llevar. Ya hoy en día los equipos de criminalística de campo tienen, cuando es un desastre de esta naturaleza, saben muy bien que tienen que ir con bastante material porque cada elemento biológico lo tienen que colocar en una bolsa con su etiqueta y con su respectiva cadena de custodia. Entonces, si son 1000 indicios biológicos, pues tendrían que ir 1000 bolsas, digo, pequeñitas, o dependiendo el tamaño del indicio biológico, para después llevárselos a un anfiteatro y empezar ya en un lugar adecuado, con buena iluminación, colocarlos en las planchas y aquí empezar a hacer, lo voy a decir así con todo respeto, pero desde lo más primitivo, es decir, se puede ir colocando el color de piel, por ejemplo. Entonces no es lo mismo una persona de color de piel blanca a muy oscura, muy morena. Entonces, por ahí podrían empezar a hacer una separación de color de piel de los indicios. Y la otra, también tomar muestra de ADN de estos elementos para tener la seguridad que se va a entregar lo más completo que se pueda el cuerpo de las personas fallecidas. Él se va a ir a Monterrey para hacer esto de la prueba de ADN. Y de pronto una de las hijas de Jenny toma su celular porque recibe un mensaje. En el mensaje dice, soy Jenny, viene del teléfono de Jenny Rivera. Tuvimos un accidente, estoy en tal lugar, les manda una ubicación, vengan a ayudarme. Entonces ellas le empiezan a gritar a Lupillo, pues es que está viva. Está recibiendo estos mensajes, tenemos que ir a donde está, pues para ayudarla. Pero de pronto llega la llamada, que esperaban no sucediera, donde dicen que efectivamente el avión sí coincide, que no hay sobrevivientes, están trasladando todos los restos biológicos, como dices, y necesitan hacer estas pruebas de ADN, pero ya con una confirmación de que hay cuerpos. En muchas ocasiones, no sé si han escuchado, te llaman del Banco Mexicano del Bajío y tú ves el número y ves tu tarjeta y efectivamente es el mismo número. Y dices, pero si yo marco ahorita tu número, no me puede contestar Gaby o no me puede contestar Jorge, porque es tu número. ¿Quién o cómo se hace este hackeo? Y si está en medio de la nada y no hay antenas, es tan fácil mandar porque en todos lados hay señal. ¿Cómo se maneja esto? Fíjese, muy interesante, comenta. Me dice, en su narrativa dice que recibió un mensaje o llamada. No, mensaje. Mensaje del teléfono de Jenny. Y ahí empieza esta parte en la que, claro, como expertos o especialistas en alguna materia empezamos a precisar, como cuando un abogado dice, no es demanda, es denuncia. Porque yo diría, ¿recibió del teléfono o del número? Porque decir del teléfono a mí me está hablando de un dispositivo. ¡Ay, y entonces punto! Empezamos ya a precisar. Yo creo que es del número. Del número, tienes toda la razón. Sí, malamente yo digo del teléfono. Y lo entiendo perfectamente, pero hago la aclaración para fines didácticos, buen punto, ¿no? Claro. Entonces, primero, del número. Yo diría, ¿fue llamada? Porque puede decir, ¿fue un mensaje? ¿Fue por SMS o fue por alguna aplicación como WhatsApp? Y la diferencia es diametral, porque un mensaje por SMS y una llamada sí pueden alterarse, suplantarse la identidad mediante una técnica que se llama spoofing. De hecho, la usan mucho para los bancos, para que justo aparezca el nombre y el número, pero es una fachada.
No es que realmente se metan a la línea y ya simulan para los ojos del teléfono, lo interpreta así, pero detrás hay otro número enmascarado, vamos a decirlo así. Entonces, yo no me preocuparía si fue llamada telefónica o si fue mensaje de texto, porque sí existen técnicas para hacer spoofing sobre esos dos. Si fue WhatsApp del número de Jenny, yo diría, pues la única forma es que alguien más haya tenido acceso a su WhatsApp, no forzosamente desde el teléfono. Recordemos, nada más para fines de explicar cómo podría ser, pues si alguien retira en ese momento el chip, si es que todavía tenía chip físico, porque ahora ya hay chip digital, suponiendo que alguien se encuentra el teléfono, saca el chip, sabe el número o lo investiga ahí, hace esta regeneración de instalación de WhatsApp y el mensaje que ya conocemos todos de SMS para autorizar, el que usan para robar, platicamos en nuestro primer podcast, para robar el WhatsApp, le va a llegar ese mismo número porque tiene el chip. Entonces lo autoriza y en ese momento estarían suplantando ahora sí tomando posesión del WhatsApp de Jenny Rivera. Esto es mucho más complejo porque no se puede hacer mediante spoofing por el cifrado de extremo a extremo, pero la mensajería instantánea de SMS, eso es relativamente fácil de hacer. Yo lo que creo que recibieron es un mensaje de SMS, de texto. Mediante call spoofing. No creo que haya sido WhatsApp, me preocuparía muchísimo. O sea, a lo que voy es si a mí me podrían hackear o intervenir mi WhatsApp sin que yo pierda el control, precisamente para que ellos puedan seguir observando mis movimientos, mis mensajes, mi todo. Sí, pero no es tan sencillo como la gente cree. Es que como está cifrado de extremo a extremo, podría de alguna manera manipularse el dispositivo para tener acceso al dispositivo. Y después pedirle al dispositivo que haga cosas en nuestro nombre. O sea, que yo tuviera como el control de tu teléfono para desde tu teléfono mandar un WhatsApp. Pero yo tenerlo en mi propio teléfono en espejo con el tuyo, es complicado por este cifrado de extremo a extremo. Y lo hemos comentado varias veces, cada que recibimos un mensaje de cambió tu número de seguridad con Pepe y Chema, es porque cambió de celular y aunque sea la misma línea, el mismo chip, WhatsApp dice, yo tengo que generar un candado nuevo para asegurar y volver a cifrar toda la comunicación. Entonces, pensando que se lograra hacer este paralelo, no se podría tener el candado en dos lugares simultáneos, en dos dispositivos diferentes con el mismo número. Pero ¿y cómo sí pasa en las computadoras cuando, no sé, te van a arreglar la computadora que algo pasó y el técnico o la persona de sistemas te dice, te voy a mandar una cosa para que aceptes y voy a tomar el control? Sí, porque lo que estamos viendo remotamente es una recreación de la pantalla con información que está mandando. Entonces yo estoy viendo la pantalla y estoy dando instrucciones que del otro lado se interpretan con comandos. O sea, en realidad... No tienes el control, como quien dice. Sí lo tengo, pero el software lo que está haciendo, como del otro lado autorizaste, le está mandando a mi computadora una recreación de tu computadora, de cómo se ve para que cuando yo haga clic a la izquierda abajo, en tu computadora se haga clic mediante comandos. Pero es un software específico para control remoto que siempre tiene que ser autorizado desde el anfitrión, vamos a decirlo así. Y que en cuanto se desconecta, se termina. No... sí, no se puede quedar abierta no se queda. Es específico para eso. Pero entonces, sí, pensemos que el teléfono no se encontró, no le quitaron el SIM, no era un SIM ID o un SIM, eSIM, exacto. Pensamos que no había nada de esto, porque de hecho el aparato como tal no se encuentra. ¿Cómo es? Como estamos diciendo, del número celular llegaron estos mensajes si ya no hay un dispositivo. Es que, por eso digo, si los mensajes fueron de SMS, fue con spoofing. Nada más. Y es fácil de hacer, porque no se está haciendo desde el número, se está engañando al otro número que está recibiendo desde ese número. Es como con el correo, también pasa que hay personas que reciben un correo y juran que viene de la Secretaría de Hacienda, y ya viendo los metadatos, es otra dirección, pero está enmascarada. Eso es fácil de hacer. El WhatsApp no. Por eso la clave sería investigar bien si ese mensaje fue de WhatsApp o de SMS. Entonces ya tenemos, ahorita vamos a irnos con todo lo que son las pruebas forenses en cuerpo.
Pero que si a ti te contrataran como perito, ¿qué pruebas necesitarías tú? ¿O qué es lo que haría un perito? Porque mínimo van a ver teléfonos del piloto, del copiloto, del maquillista, del abogado, de Jenny, ¿cómo empezarían a hacer este rompecabezas para saber si hubo una alerta, si hubo una amenaza, qué se salió, qué entró, qué se haría? Pues la metodología forense es identificación, preservación, análisis y presentación. La identificación sería mi primer paso. Es decir, identificar, hacer una correspondencia entre personas y números, porque es el punto de partida. Okay. Tal vez, inclusive marca y modelo de los dispositivos, aunque no hayan sido encontrados. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, ese sería el primer paso. Vamos a imaginarlo todos en una libreta o en un software muy sofisticado. Imagínenselo de esta forma. La foto de la persona a investigar, su número telefónico y la marca y modelo del equipo. Aunque no haya sido encontrado. ¿Por qué? Porque como perito ya me va a dar una pista de dónde debo buscar. Si tenía un iPhone, voy a buscar en iCloud. Si tenía un Android, voy a buscar en D-Drive. Okay. Es una construcción, es muy interesante y apasionante porque uno empieza sin nada y conforme va, es como ir descubriendo de a poquito y realmente es muy, muy estimulante hacer esta tarea de investigación. Entonces, la primera parte, identificar. Yo pediría, si fuera así como tuviera a mi disposición, a ver, necesito saber los números de teléfono y los dispositivos que tenían, independiente de que estén o no. Si están, mucho mejor. Pero si no, ya me iría a las nubes de estos dispositivos que también registran las actividades, ciertos tipos de actividad. A lo mejor subió una foto en ese momento. Se trata de reconstruir, como dice el doctor, un rompecabezas. Y con los números se pedirían las sábanas de llamadas a las compañías telefónicas. A lo mejor alguien mandó un SMS, hizo una llamada y se puede contactar con la otra persona, pero ese sería por ahí empezaría. Si están los dispositivos, pues entonces se hace una preservación de los datos, se hace una imagen forense para no trabajar con los datos reales. Es como si fuéramos a analizar, no me linchen por esta analogía, por favor, como si fuéramos a analizar un documento muy relevante con documentoscopía y yo le hago una fotostática y hago el análisis sobre la fotostática, para no alterar con mi análisis el documento original. Entonces, en informática forense, esta preservación de la evidencia trata de hacer una imagen forense del contenido y se trabaja sobre esa imagen y el dispositivo sigue intacto. Lupillo le dicen que se tiene que ir, se va con otros hermanos, se regresan a Monterrey para hacer la prueba genética. Y esto va a ser básicamente los dos aquí. Toman estas pruebas genéticas, él se regresa a Monterrey, ya está la persona de informática también revisando. O sea, básicamente están haciendo lo mismo con cuestiones de sistemas y con cuerpos. ¿Cuánto tiempo se necesita para tener un ADN que verdaderamente sea 100% sabiendo que no solo tenemos un cuerpo, tenemos más de 5 cuerpos? Y a nivel sistemas, ¿cuánto tiempo se necesitaría para tener un dictamen que sea certero, igual que el de los genes? Si gusta usted primero, sí, maestro. Dando por hecho que todos los dispositivos son accesibles, o sea, que no están mojados, que no están bloqueados. Bueno, van a estar bloqueados, pero hay herramientas para eso, sobre todo en las fiscalías. Yo diría que unos 45 días, 30, 45 días para hacer una construcción, sí. Para hacerlo meticulosamente y hacer una construcción de los eventos que arroja el dispositivo. Bien hecho. Bien hecho, sí. O sea que si se entrega en horas, en 3, 4, 5 días, por más que se tenga el ejército de informática mejor del mundo, ¿no sería preciso? Es que hay procesos que toman su tiempo. Por ejemplo, la copia forense toma horas. Solo hacerla y hay que literal esperar. Entonces, un ejemplo, si me dicen que en horas lo tenían, yo diría, entonces no hicieron copia forense. Y puede ser, ¿no? Pero la imagen forense es muy importante porque no se toca la evidencia. Se trabaja con una copia idéntica, mucho más pura que una clonación. A nivel de informática, hasta las personas que no están muy empapadas dicen, clona el disco duro.
Bueno, una clonación solo se hace sobre los espacios ocupados del disco. Por ejemplo, si yo tengo un disco de 1 terabyte, pero tengo 300, la clonación solo va a copiar esos 300. La imagen forense copia los espacios y lo no ocupado. Porque necesita saber ahí después, se puede analizar si se borró algo. En algún momento, no forzosamente cercano a los hechos. Entonces, se hace una copia de todo el disco. En este caso, de todo el contenido de la información. Habría que analizar también las nubes, a lo mejor traer respaldos que los teléfonos tengan. Un respaldo de WhatsApp con mucha información puede tardar horas. Entonces son tiempos de procesos que no se pueden agilizar ni con más gente ni con... Son propios de los dispositivos y de las limitantes de los servicios. Pero entonces no solo se tendría que ver los dispositivos con su información, me refiero a WhatsApp, pensemos, o SMS, sino se tendrían que ir a correos, se tendrían que ir a otros, hasta plataformas, ¿no? Instagram, donde pudiera haber información que no estuviera en un dispositivo. ¿Todo eso tendrían que ver? Sí, y se tiene que hacer un cruce, porque vamos a suponer... legalmente yo les digo mucho a los abogados, es la consistencia de la prueba. Por ejemplo, alguien que es acusado de haber cometido un hecho ilícito en un lugar y hora quiere demostrar su inocencia con una foto en un café que se tomó. Tiene la foto y tiene los metadatos. Está bien. Y yo le digo al abogado, oye, ¿y no estará el voucher por ahí del pago? ¿Por qué? Porque qué bueno tener una foto con una geolocalización. Pero si además tienes el voucher a la misma hora de otra entidad, haces un match. Claro. Entonces, vuelvo a la pregunta esta del análisis forense. Ok, ¿qué encontraste? Y ahí te vas a quedar, vas a dictaminar, bueno, se encontraron estas fotos en estos, o vas a ir más allá para ir construyendo. Entonces, este tiempo que yo manejé al principio sería dándole consistencia a toda la información. Encontré una foto. ¿Qué estaba haciendo en esa foto? Estaba en el aeropuerto. Ok, estaba comprándose o estaba tomando en estos salones de VIP. Se estaba tomando un whisky en la foto, una selfie. Búscate el voucher y vamos a revisar si existe o soliciten ingreso a las cuentas bancarias para empezar a cruzar la información. Si no, se queda se encontró esto y esto y esto. Ya. Sí, ok. Ese cruce de información está bastante bien, porque mientras más elementos tenga, ejemplo, la defensa, claro, pues va a tener mayor aportación de las pruebas. Claro. Imagínense el mismo ejemplo. Tengo la foto en la cafetería, pero tengo a la testigo mesera y tengo el voucher. Y hasta la factura, ¿no? Por ejemplo. O sea, voucher y factura. Y el GPS del coche que se estacionó ahí. Sí. O sea, al final es para dar un ejemplo, como cada capa va añadiendo consistencia a esa prueba. A diferencia de que la mesera dijera, sí vino y lo vi. Exacto. Qué interesante. Y ahora, a nivel genético, ya sabemos los tiempos y lo que se tendría que buscar. Ahora, ¿es tan rápido como llegar, me toman, cómo se haría ese examen? No, fíjese que no. Eso que voy a tomar un fragmento de lo que dijo el maestro Carlos, muy interesante, porque como bien lo dice, no es así tan rápido. Fíjese, si queremos, ejemplo, como luego está acostumbrado los gobiernos, independientemente de qué estado y todo esto, pero de repente quieren dar o correr antes de tiempo, cuando todo tiene... Yo lo voy a poner así, maestro, si me lo permite, maestra Vilma también. Es como un pastel, que hay que darle su tiempo de cocción. Entonces, aquí esto es igual. ¿Por qué? Porque de repente hacen algunas pruebas muy endebles. Por ejemplo, hay momentos en que pueden tomar, el químico forense puede entrar y puede tomar muestra de sangre y puede determinar grupo sanguíneo, pero eso no es lo mismo el grupo sanguíneo a una prueba de ADN. ¿Por qué? Porque aquí vienen elementos muy importantes. Una, ¿de dónde van a tomar la muestra de ADN? Si va a ser muestra de músculo, y ese músculo, si está contaminado por elementos carroñeros, como por ejemplo se me ocurre tal vez un perro que anduvo ahí mordiendo y ya contaminó con su saliva, que la saliva también de estructura material importante para una muestra. Si estuvo sometido a algún combustible, si estuvo sometido a llama o fuego, si con el elemento de la tierra, porque recordemos que el pH de la tierra es muy importante, que contribuye también a la destrucción de las proteínas del músculo. Si es piel,
si es hueso y si el hueso está quemado, si el hueso está fracturado, porque pueden tomar incluso de médula ósea o incluso en los dientes. Sabemos muy bien que los dientes pueden soportar hasta 1000 grados centígrados. Por eso es que los dientes, cuando hay este tipo de, como el Rancho Izaguirre, que se encontraron dientes, es donde van a tomar para la prueba de ADN. Y no nada más es esto, sino tiene que entrar todo un equipo, porque no nada más es el biólogo o el genetista, sino tiene que entrar el odontólogo, el antropólogo, el criminalista y el médico forense. Pero en estos casos, que una prueba de ADN se tarda mínimo pues varias semanas, unas 6, 8 semanas, para tener ya ahora sí bien el estudio de ADN y de ahí determinar un diagnóstico o una conclusión, también para cotejar con la familia, porque una cosa es tener la muestra de ADN de las víctimas, pero también es con quién la voy a cotejar, que en este caso sería la familia. Pero es que es muy, digo, yo me pongo a pensar, si físicamente hubieran estado reconocibles, Claro. pues simplemente venga a identificar el cuerpo, aunque le falte algún miembro, podrían identificarlo por un tatuaje, por muchas cosas. Pero resulta que solo, obviamente se está hablando desde la parte de la familia Rivera. Pero ¿cómo tan de inmediato supieron qué pieza de este cuerpo tenían que hacerle la prueba genética si había 7, 8 víctimas más? Mire, es que eso a veces se hace así, el trabajo de repente llega a ser muy burdo, en el sentido de que, ejemplo, si vemos 5 personas adentro en la selfie, 4, y todas tienen, digo, esto es muy, tal vez muy aventurado, pero a veces así trabaja la parte operativa. Si todos son de un color de piel moreno y ella nada más es de tez blanca, entonces pueden por ahí empezar con el solo color de piel. Por ahí empezando a tratar de armar el cuerpo, por decirlo así, porque está seccionado. Otro elemento también son los datos de identificación, algún tatuaje, ejemplo. Si es muy común que en las cantantes de música regional de repente traen como mariposas o incluso algún moño en la parte de la zona lumbar, entonces toman el tatuaje y lo van viendo, oye, esta cantante tenía, ejemplo, ¿no? Tenía una mariposa en el antebrazo izquierdo. A ver, sí, ya encontré la piel del tatuaje, fíjate que es como color muy blanca, ok. Entonces por ahí se pueden ir con la coloración del tejido, pero siempre se tiene que afirmar todo con ADN, no nada más es con el puro color. Si Lupillo dice que le llamó a estas personas para saber si alguien tenía a su hermana, si alguien había secuestrado el avión, si tú encontraras algún vínculo, no lo ha confesado la persona que tú estás haciendo tu análisis, pero tú encuentras algún vínculo que tenga que ver con algún delito real, tu dictamen se tiene que cambiar de forma, se tiene que meter otros datos o simplemente queda en lo solicitado. Es muy buena pregunta. En un dictamen informático, por lo menos yo, siempre empiezo con un planteamiento del problema, también para seguir la metodología del método científico. Y este planteamiento del problema nos acota y nos limita a mantenernos en ese margen y no salirnos o estaríamos supliendo. Entonces, se puede hacer una observación, como dejando nota de ello, pero para mí el planteamiento del problema es la base sobre la que va a versar mi dictamen y trato de no moverme de ahí. Obviamente, y es que los datos técnicos son muy objetivos, o sea, no se infiere nada. Se detectó una comunicación entre este número y este número, ¿no? A menos que alguna vez me pasó que había unas fotografías que ayudaban a un imputado que estaba acusado de violencia familiar. Yo hice todo el respaldo de todas las fotografías y me concentré en las que me pidió la abogada de acuerdo a su estrategia. Tiempo después empecé a depurar, ya pasó ese caso, ¿no? Ya no lo estaba viendo. Empecé a depurar mis fotografías y veo, porque él era acusado de abusar de su menor hija. La abogada decía que era una acusación falsa para, ¿cómo se llama?
para la guardia y custodia. Pero cuando estoy depurando estas fotografías me encuentro unas fotos de la niña sin pañal, así. Ajá. Y además su zona genital se veía, bueno, o no sé el nombre correcto, pero superficial, pues, irritada. ¿No? Entonces, aterrizándolo a lo que dijo pensé, ¿qué hice? O sea, ¿cómo no vi esto? Me voy a la copia forense que hice de las comunicaciones y afortunadamente descubro que es una foto que le mandó al pediatra. Para justamente decirle que estaba demasiado roja. Pero fíjense lo delicado de interpretar mal un dato. Así es. Acto 1. Era un abusador. Era alguien acusado de abuso. Claro. Acto 2, me dicen que no, que es guardia. Acto 3, encuentro una foto de una menor bebé. Además, irritada y explícita, porque era la zona genital. Sí. Y justo pensé en llamarle a la abogada antes de revisar más. Me tuve que pasar por un proceso de cálmate y piensa qué vas a hacer, porque y entonces revisando ya veo que es una conversación fluida entre un pediatra y él, y le dice inclusive, a ver, me puede mandar una foto para ver, se había rozado con el pañal y el papá mandó la foto, ¿no? Pero qué delicado, ahorita con su pregunta, no, eso está cañón. Uno se tiene que limitar al alcance porque puede abonar a que alguien culpable sea casi, o como puede condenar a alguien, bueno, estoy viendo muy extremo, pero puede perjudicar a alguien que no lo es, ¿no? Imagínense esa foto en manos de quien lo acusa, por ejemplo, sin contexto, o un perito que se venda y que diga, encontré esto, y sí lo encontré, ¿no? No es mentira, pero no estoy dando el contexto de qué hacía ahí esa imagen. Es que está fuertísimo eso, porque además lo que más me impresiona, o sea, de todo lo que estás diciendo, pero lo que estás comentando me tuve que contener y digo, como padre también te llegan otro tipo de sentimientos, de emociones, que puedes actuar de una manera totalmente errónea, porque estás actuando desde, como dicen, desde las vísceras y no desde el pensamiento. Sí, porque en ese momento mi primer sentimiento fue culpa. Sentí mucha culpa. Wow. Porque además ya le habían dado un auto de no vinculación con la estrategia de la abogada, pero entre otras, las fotos que sí eran relevantes porque mostraban una convivencia en fechas que eran relevantes que no cuadraban con lo que le estaban diciendo, una convivencia familiar. Entonces, el primer sentimiento fue culpa y decir, soy un cómplice, casi eso, a ese nivel, ¿no? Sí. Yo quería llamarle a la abogada y además reprocharle, porque ella me convenció. Cuando llegan este tipo de delitos, hay que hacer un análisis. Bueno, yo no los tomo nada más así porque sí, necesito hacerme un poquito de la carpeta y de lo que me pueda dar la abogada o abogado para decir que existe la posibilidad de que sea inocente. ¡Qué ¿no? fuerte! Sí, que ahorita que comenta esto el maestro Carlos, me acuerdo de los primeros casos que me tocó estar ya como perito. Rápido platico la historia. Era una pequeñita que estaba jugando con sus primos en estas pelototas grandotas, que ya ve que hace tiempo fue de moda. Compraba uno de estas pelotas y uno estaba arriba y estaba ahí juegue. Entonces esta pequeñita estaba con más primitos y estaban ahí jugando. Se resbala la niña, impacta directamente en la pared y ahí ocasiona una lesión en la médula y en el tallo cerebral y la niña pues queda inconsciente. Lamentablemente la niña por la inflamación pues terminó muriendo. Uy. Pero llega al hospital pediátrico y cuando revisan la zona genital, en especial el área de la región anal, le encuentran una alteración genética. Tenía una malformación en los pliegues de la región anal. Entonces el médico, que no tenía tanta experiencia, agarra y dice, como lo vio un poquito raro, dijo, pues que aquí está, la niña está con abuso. Y entonces el papá, que fue el que llevó a la niña, pues el médico agarra y dice, la niña está abusada. Entonces inmediatamente llaman al policía, puesta a disposición, el papá inmediatamente se va directamente al Ministerio Público. Del Ministerio Público hay se inicia el proceso, vinculación a proceso, y lo terminan en el reclusorio. En menos de 3 días ya estaba en el reclusorio. Entonces se hace la autopsia
La niña sí, efectivamente tenía una lesión entre cuello y cerebro, pero cuando revisamos la región anal era una malformación genética. Wow. No tenía nada de compatibilidad con un proceso crónico ni agudo, como bien lo dice usted, maestro, ni estaba de color rojo, ni estaban los pliegues borrados, no tenía nada. Simplemente el médico, al revisar de manera muy, digamos, Meticulosa. superficial, no lo revisó bien, sino dijo... la niña está violada, nadie la toque. Y entonces llama al Ministerio Público y terminó este papá, pues, varias semanas o meses en lo que se deslindó responsabilidad, pues, en el reclusorio. No, y aunque salgan inocentes, ya en el barrio, en el trabajo, ya no... Sí. Qué fuerte. Sí. Regresando un poco al avión, maestra, usted dijo algo que me llamó mucho la atención y es la edad del piloto. Dijo 78 y 21 del copiloto. Doctor, así a lo mejor de manera muy rápida, ¿qué elementos del cuerpo que van decreciendo o que se van deteriorando podrían influir en la pericia de este piloto con esa edad? Porque tengo entendido que tenía se hablaba de una licencia falsa, pero es porque porque hay un límite de edad para obtenerla, y como él ya lo rebasaba, tenía una licencia no falsa, sino que solo de copiloto, no para ser piloto. Okay. Ajá. Entonces, sería interesante conocer. Sí. Yo a mis 49 años ya no manejo de noche porque ya no veo bien. Quiero pensar a los 78. ¿Qué deterioros en el cuerpo pueden afectar a...? Es que, ¿qué creen, maestro? Está sí. buenísima, porque de hecho hay una parte de la medicina que se llama medicina de aviación, incluso aeronáutica. Es una área no tan nueva, pero en México sí es nueva. De hecho, en el aeropuerto, por alguna exalumna que le mando un saludo, estaba precisamente ahí ya haciendo muchas investigaciones, precisamente checando a los pilotos de aviones. Entonces, uno de los temas importantísimos, maestro, es la cuestión cardiovascular. Por la simple edad, nosotros sabemos todos los médicos que por la simple edad, a un rango de los 40 en adelante, que ya ve que mucha gente a partir de los 40 ya tiene intolerancia a la lactosa o desde antes, entonces ya en los 40, 45 ya hay depósitos de colesterol en las arterias. Esto es algo normal. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a comer que de repente la comida té y todo esto, entonces se va depositando colesterol, placas de ateroma en las arterias. A esta edad podemos tener problemas cardiovasculares por el simple hecho del cambio de presiones. Puede ser una persona con hipertensión que, si no se toma un tratamiento adecuado, puede ocasionar una elevación de presión, puede ocasionar un problema de visión también, o incluso de la audición, y esto ocasiona, combinado los tres, ejemplo, cardiovascular, visión y audición, un fallo justamente en la maniobra tan solo de aterrizaje o de despegue. Por eso siempre es importante, y como bien lo dice usted, la edad es sumamente vital. Y a esto no sé si sea relevante, pero sumar, y ahorita les digo otro dato de las edades porque es relevante, pero para terminar con esto, ellos estaban dormitando en un hotel próximo al aeropuerto porque no tenían la certeza de la hora del despegue. Entonces, este hecho de estar no sé si abone en este tema que acaba de comentar o no. Sí, todo, fíjese, esto es bien importantísimo y lo voy a sacar tantito hacia los conductores, operadores terrestres. Sabemos muy bien, digo, por dominio público, que lamentablemente algunos de ellos, no voy a decir que todos, pero son consumidores de metanfetaminas. De hecho, tienen ellos claves que pasan con, ejemplo, alguna señora que vende café en uno de estos puntos y le coloca ciertas pastillas para que... ¿Para estar despiertos? Y son personas que luego vemos en estos videos que hasta están como con alteraciones en la conciencia y que están sumamente intoxicados por metanfetamina, porque la metanfetamina, como es un estimulante del sistema nervioso, entonces ocasiona que no duerman en 2-3 días. Entonces, el hecho de estar dormitando, maestro, y estar alterando el ciclo sueño-vigilia también puede ser un condicionante para tan solo, por ejemplo, ir somnoliento en el avión. Fíjese, es como nosotros tan solo aquí, que estamos en el calor,
y de repente llegamos a sentir como que de repente nos mueve tantito el piso porque entra la somnolencia. Y yo creo que a mucha gente le ha pasado que de repente va en el transporte público, le da tantito el calor y hasta siente que se le va la cabeza de lado. Sí. Entonces, esto también puede pasar con los pilotos, porque si no tienen un sueño reparador, imagínense. Y para rematar con la edad, porque no trato de decir que es la culpa del piloto, sino hacer ver cuántos elementos deben de tomarse en consideración. Uh-huh. Vi muchos casos, muchos de accidentes aéreos no provocados, en donde había una combinación de piloto experimentado y copiloto joven. Aquí el copiloto tenía 20 años. Uh-huh. ¿Y por qué es relevante? Porque inclusive Boeing empezó a hacer muchos estudios porque esta combinación generaba más accidentes. O sea, había más accidentes en combinación piloto maduro, experimentado con copiloto joven. Okay. Porque así como en la medicina, cuando hicieron el podcast de cómo hay como jerarquías y ¿cómo le llaman? Interinato. El internado. Y la residencia. A las residencias tienen como sus protocolos. Sí. Pues resulta que en la aviación, todo esto lo leí, no lo digo desde mi experiencia, hay mucho respeto en la jerarquía del copiloto al piloto cuando existe esta diferencia de experiencia y de edad, y en muchos casos se documentó que el copiloto se dio cuenta de fallas del piloto y no le dijo nada. No lo dice por miedo, primero equivocarse. Claro. Primero equivocarse, sí, dice, claro. Si digo una tontería... Sí. O sea, ¿qué tal si le digo, oiga, ya prendió, no sé, el piloto automático y resulta que no se prende en este modelo, ¿no? Sí, o no trae. Y entonces permanecen callados por eso y por jerarquía. Sí. Y tan es así que Boeing impulsó cursos de trabajo en equipo para que se rompiera esta jerarquía, digamos, bueno, no esta jerarquía, sino esta dinámica, y los copilotos jóvenes se sintieran animados a decir cualquier advertencia de situación. Entonces, sumando un poquito, nada más con el fin de no llegar a una conclusión en este sentido, sino de cómo hay muchos factores. Sí, claro. Imaginen un piloto somnoliento, deteriorado por la edad, y que pudo haber cometido un error con un copiloto joven que no advirtió por esta dinámica que ya se ha comprobado en otros accidentes que se da. Uh-huh. Y eso está buenísimo. Sí. Y aparte esto que dice usted es completamente cierto, porque en la medicina es igual. Uh-huh. O sea, en la medicina recuerdo muy bien que tanto clínicamente como en forense, uno no dice nada a pesar de que sabe uno que de repente eso no es cierto. Uh-huh. Y hasta uno se va libre y dice, no es cierto. Dile tú entre alumnos, no, yo no lo voy a decir. Porque efectivamente nos enseñan tanto que hay que respetar las jerarquías, que a pesar de que uno está bien, no lo dice por el miedo. Sí, está tremendo. Fuerte está eso. Se tienen entonces las cajas que graban la conversación entre los pilotos, que son muy relevantes. ¿Recuerdan el caso de Muriño, de Juan Camilo Muriño? Sí. Que, la versión oficial es que cae por la turbulencia de un Boeing que iba adelante y que se acercó demasiado. Uh-huh. Puede creerse o no, pero ahí hay una grabación que dice, órale, con la turbulencia de este. Y le dice, voy yo. Y empiezan a decir, déjamelo. Más testigos que lo ven girar y de repente cae, ¿no? Entonces, tenemos las grabaciones, en cualquier accidente aéreo, ¿no? Tenemos elementos como la salud de los pilotos y la dinámica de piloto-copiloto. Hay un elemento, así rápidamente, nada más para darnos una idea de que el desconocimiento que tenemos y todo lo que analiza un perito en aeronáutica. Doctor, ¿cómo se determina si alguien murió antes de un incendio o antes de caer al agua? Por las características que presenta la persona. Por ejemplo, en el caso del incendio, muy sencillo, podemos encontrar la coloración rosa escarlata de intoxicación por monóxido de carbono, depósito de carbón, que es el signo de Montalti. Eso es nada más. Y externamente la carbonización de cabello y vibrisas. En el agua vamos a encontrar generalmente 3 elementos. Las hemorragias, que son 2 signos, signo de Nils y signo de Vargas Alvarado, que es cuando la gente aspira el agua y encontramos las hemorragias a nivel de la base del cráneo. Y también vamos a encontrar agua en los pulmones y en el estómago. Y el hollín también, ¿no? O el humo es el mismo caso en los dos. Que yo sepa, pero corríjame, el pulmón se cierra, digamos, ya muerto, y ya no ingresa ni agua ni humo, ¿no? Así es. ¿Y por qué digo esto? Pues cuando los motores se detienen en el aire, dejan de absorber. De las primeras cosas que un perito en aeronáutica busca es si el motor tiene
restos de tierra, pasto, hojas. ¿Por qué? Porque si se detiene en el vuelo, a la hora de la caída ya no los jala. Ya no habría. Pero si siguen girando en el momento en el que se estrella, jala toda esa materia, justo como los pulmones. Por eso le pedía este ejemplo, ¿no? Inclusive las aspas, hay un patrón muy conocido por ellos que en el golpe se deforman y entonces raspan, digamos, el cilindro de manera circular, pero si ya va detenido el motor ya no hay ese raspado. Sí, claro que no. Todo esto es solo para llegar al punto en el que a veces escuchamos una noticia o vemos algo y luego somos expertodólogos y sacamos una conclusión. Claro. Pero realmente hay gente muy capaz y existen muchos elementos para determinar si el avión fue... son 3 las causas, ¿no? Error humano, las causas de los accidentes. Error humano, sabotaje o impactos o explosiones, artefactos le llaman. Inclusive en el sabotaje, un corte en una manguera, un tornillo que falta, es visible en un peritaje, porque ya saben a dónde llegar a revisar. En los mantenimientos tienen que pasar un control y ponen etiquetas en aquellos dispositivos del avión que son críticos. Etiquetas que si alguien más las abre, se rompen. Esos sellos. Entonces, un perito llega, ve sellos rotos, quiere decir que alguien manipuló y posiblemente es el caso del sabotaje. En el caso de los artefactos, las piezas se deforman de dentro hacia afuera. De hecho, hay como... si hubiera una explosión, una puerta, un metal, es un efecto rosa que le llaman pétalo, como una defloración. Entonces, son muchos los elementos no se puede tomar a la ligera decir, se me hace que, como una vez fue a una fiesta de gente mala, se me hace que... Eso. Claro, cuando hay estos elementos que además son analizados por diferentes expertos de diferentes países, pues qué complejo mentir en un dictamen, ¿no? Yo lo veo así. Qué interesante. Hijo, es que te lo juro que a mí me asombran los dos, porque... No, el maestro Carlos. No, porque de verdad están sacando cosas y sobre todo lo que nos estás diciendo empieza a hacer mucho sentido. Y entonces... hay ocasiones donde sí hay secuestros, donde sí hay sabotajes, como dices tú, pero también hay que entender que en ocasiones los accidentes suceden. Claro. Y que con todo lo que están diciendo a nivel biológico, que serían estos cuerpos, que a nivel informático, todo lo que serían estos sistemas que tienen que analizar, básicamente van a llegar al mismo punto con algo que tiene vida y con algo que es un elemento, pero están llegando a la misma conclusión. Sí, porque la metodología es muy similar. Se embonan los pasos. La caja que comentábamos que muestra los registros va a mostrar alteraciones. Entonces, así como les expliqué del ejemplo del voucher con la foto, oye, si en la caja 1 hay una alteración en el nivel y en la caja de las grabaciones está, oye, ¿qué le está pasando? Lo siento raro, a la misma hora, ¿por qué vamos a pensar que algo diferente sucedió? Se va construyendo una narrativa con lo que se va encontrando. Imaginen esto, un balazo o un misil, como dicen, se oiría, si se rescata la caja se escucha, y hasta alguna grabación de qué fue eso, ¿no? Digo, elementos que siempre previo a la tragedia, la conversación de los pilotos es muy relevante, porque si notan algo diferente en el avión lo van a comentar entre ellos, como en el caso de Juan Camilo Mourinho, que dijeron, órale, con la turbulencia de Sí, exacto. ¿No? Ya lo estaba confirmando ahí. Sí. No sé si lo dijiste, pero entonces las cajas negras también reciben los sonidos, no sé, de los motores, de afuera, del equipaje. Todo el sonido ambiental, vamos a decir, bueno, está mal ambiental, pero algo que afecte, inclusive una aceleración del avión, como cuando hacemos en un coche, lo revolucionamos, todo eso lo registra la caja de grabación, la de grabación. Y eso se lo mandaría de inmediato a la torre de control si empieza a escuchar algo fuera de lo común. No, la caja solo almacena y es muy exprofesa para accidentes, para saber qué pasó. Sí, es muy a posteriori, post-mortem, diríamos.
¿no? ¿Y cuánto tiempo duraría esa información? Pensemos que se descubre como el de Malasia. 20 años después, ¿esa caja serviría de algo todavía? Depende del deterioro. Si está hermética, o sea, por tiempo, lo que se daña es la batería, por ejemplo. La batería que sirve para emitir un sonido cuando caen en agua. Ajá, porque están inclusive hechas para emitir un sonido y que puedan ser detectadas desde un barco. Qué interesante. Sí, sí, es muy interesante. Ahora, ya hablamos de la genética, de la cuestión del análisis, que básicamente, digo, si lo quiero cambiar, es un ADN, porque también tenemos que saber a quién pertenece, ¿no? Uh-huh. A qué familia pertenece. Algo que me llama mucho la atención de Lupillo es que cuando le dicen que efectivamente es el cuerpo de la hermana, esta prueba genética que se hace en unas horas. No, eso es tremendo. Ajá. Y le aseguran que sí lo es. Ok. Él dice que en ese momento se para y se sale corriendo prácticamente para llegar como a una carretera, hasta que uno de las personas que trabajan con él, pues lo taclean, lo tiran, porque fue la única manera de pararlo. Pero dice también que primero volvió el estómago. ¿Por qué estas reacciones del cuerpo ante un hecho así? ¿Por qué algunos se desmayan, otros se quedan en shock y otros entra como una adrenalina? Fíjese, está bien interesante su pregunta, pero nada más si me permite un poquito antes de comentar esto. Fíjese cómo a veces se genera tanta imprudencia porque cómo en horas van a determinar genéticamente, eso es imposible. Ese es uno. Y dos, ¿en qué momento le hicieron a él una muestra para cotejarla genéticamente? No, a él lo mandan a llamar a Monterrey y ahí le hacen la muestra. Ándale, lo único que podrían en ese momento de horas podría ser un grupo sanguíneo, y cotejar por grupo sanguíneo, pero ya por muestra genética, no, porque se necesitan ciertos procesos, incluso los biólogos le llaman, hay que correr el ADN para que empiece el ADN tiene doble hebra, una hélice de doble hebra, entonces tienen que empezar como a desmembrar, por decirlo así, para tomar todos esos elementos bien importantes en la cuestión genética. Ahora, regreso un poquito a la cuestión de la reacción psicosomática. Efectivamente, cuando todos nosotros recibimos una respuesta adrenérgica de manera muy impactante, ejemplo, me voy a ir como bien lo dijo usted, maestro. Vamos primero con el piloto. Ejemplo, si el piloto de repente ve el cerro enfrente y por la edad, y si no está bien tratado adecuadamente, puede tener una reacción adrenérgica que en ese momento hace un vasoespasmo en las arterias coronarias y puede causar una isquemia miocárdica y se puede infartar. Entonces, ese sería una. Nos vamos con el de este amigo Lupillo. En el momento en que recibe la noticia de su hermana que ha fallecido de una muerte violenta, entonces la reacción psicosomática libera tanta adrenalina que puede ocasionar manifestaciones clínicas como es el vómito, puede tener diarrea, hay gente que incluso se desmaya. A mí me ha tocado observar gente que de repente están bien cuando dicen, es que mi familiar sí es, ya me lo enseñaron en fotografía, ya coinciden los tatuajes, pero cuando pasan a la sala de reconocimiento, que aquí cabe mencionar muy bien que la sala de reconocimiento es una sala donde solamente hay una persona fallecida, no es como en las películas que están todos ahí, no, claro. Sino es una sala adecuada para nada más mostrar el rostro. Hay gente que grita y se desmaya por la respuesta adrenérgica y la reacción psicosomática, o sea, pueden incluso defecar o se orinan. Ahora, esto es importante mencionarlo porque cada uno de nosotros vamos a vivir un duelo de manera muy individual y muy independiente. No es lo mismo el duelo que usted tenga al duelo del maestro Carlos al mío. Y así como cada uno es diferente en el duelo, también la manifestación clínica psicosomática es diferente tanto en usted, con el maestro, como en mi caso. ¿Por qué? Porque obedece mucho esta liberación de adrenalina y también a cómo tengo el vínculo con esta persona. Hay papás que muere su hija y si hay un vínculo que no fue tan sólido, lo toman como algo que, bueno, ya ni modo, ¿no? Hay gente que incluso, con todo respeto va a decir, dice, pues ya le tocaba. Y hay gente que no, que se quiebra. Y vemos el ejemplo de la mamá de Fátima,
que terminó en una psicosis. ¿Por qué? Por este vínculo tan fuerte que hay entre familias. Entonces, lo que nos estás explicando es una prueba genética no se puede hacer en horas, así no se puede hacer. Pensemos que tendrían que correr más cosas, para tener un 100% de certeza. Así es. Ustedes pueden ver un comportamiento. Resulta que la persona, el piloto, como decía el maestro Carlos, empiezan a tener algún consumo, la edad, algún medicamento, alguna enfermedad degenerativa que pudiera ser algo que estuviera atrofiando. Pero ustedes van viendo este cambio, ¿ok? Y pueden dar una certeza de por qué pudo pasar el accidente. A nivel informático, ustedes también pueden hacer un análisis de si hubo un cambio en el comportamiento, no sé cómo decirlo, de su comunicación, de sus plataformas, de sus redes, de todo, que pudieran anticipar que algo estaba pasando. Sí, pero yo creo que sería una materia para otra especialidad. O sea, podríamos aportar elementos, pero no llegar a una conclusión. Porque vamos a suponer, justo en el caso de Malasia, no sé si recuerdes, pero el piloto tenía en su computadora personal simulaciones de la vuelta rara que dio en esa trayectoria. Pero no le correspondería al perito hacer una inferencia de eso, sino entregar ese material. Y en este caso que hablamos como de cambios de comportamiento que alerten, sería de una materia de psiquiatría o digamos que la informática funcionará ahí como un medidor que registra alteraciones, pero no las interpreta ni puede llegar a una conjetura con eso. Sería como decir, oye, yo detecté este cambio, voy a hacer analogía. No es así. Yo soy el termómetro y detecté este cambio de temperatura, pero no te puedo decir a qué se debe, digamos, ¿no? Okay. Sí, aquí como bien lo dice el maestro Carlos, todos los peritos podemos hacer teorías, pero aquí hay algo bien importante que coincido perfectamente bien con el maestro, que la autoridad investigadora es la que nos hace el planteamiento del problema. Ejemplo, el Ministerio Público, voy a hablar en este momento, que es el responsable de investigación, él le llega la noticia criminal, ¿no? Ejemplo, se vino abajo un avión. Entonces él en la observación de la investigación por la noticia criminal que tuvo, va a ser el planteamiento del problema. A ver, ¿qué necesito? Necesito un informático forense, necesito un criminalista. Y a cada uno de estos peritos le va a solicitar una intervención específica. Ejemplo, en el caso del maestro, ejemplo, ¿no? Revise usted las cajas negras y determine qué elementos de importancia tuvo. Perdón si digo algo muy superficial, maestro, no es mi área, perdóneme. En el caso de su servidor, determine causa de muerte de los tripulantes, ¿no? Y alguien, porque sí llega a pasar en el juzgado, que de repente dice, ¿y usted podría darnos una opinión de esto? El perito más inexperto podría engancharse y decir, con el egocentrismo, no, sí, claro. Y entonces el defensor, digamos, en un juicio de intereses, de conflicto de intereses, de ejemplo que fuera una aerolínea que quisiera culpar a otras personas, diría, el defensor sería muy estratégico y diría, a ver, hable por favor y explíquenos. Y entonces el perito empezaría a dar la cátedra y en una de esas empezaría a atacarlo, ya se lo comió. En cambio, uno como ya perito, ya medio colmilludo, diría, ¿usted nos podría? No, ¿por qué no? Porque a mí el Ministerio Público me determinó únicamente intervenir en este planteamiento. Ejemplo, causa de muerte. Sí, acá nosotros como peritos podemos hacer muchas teorías, pero solamente nos basamos en el ordenamiento que es el Ministerio Público. Lo que pasa es que a lo que quería tal vez decir es, si alguien quiere atentar, pensemos, contra una aeronave, su comportamiento en su historial, ustedes sí podrían ir buscando que uno piensa que cuando pone eliminar historial de búsqueda, ya se eliminó para siempre y si vi algo que no debía, nadie va a saber porque yo ya lo borré. Pero en el fondo esa información sí es rastreable. Sí, todo es rastreable por capas, o sea, hay cosas, depende qué tanto hizo para borrarlo, pero retomando un poquito lo que dice el doctor, es que es raro que digan, por ejemplo, busca en este disco algo que encuentres, ¿no? Sino es muy específico.
En este caso del ejemplo diría, busca qué páginas consultó en un periodo de tiempo de tal fecha a tal fecha. Ok. Y muchas veces no tenemos la capacidad para decir, bueno, por lo menos en el alcance no vamos a decir, no conozco esta página, a ver, me voy a meter a investigar. Se da un reporte de lo que se solicitó. Y yo diría que es como una analogía como las órdenes de cateo, ¿no? En una orden de cateo no puede alguien entrar y traerse todo lo que considere. Dice, porque van. Claro. Vamos por una computadora y un celular. Oiga, pero vimos ahí un cuchillo. No está en la orden. Bueno, así debería de ser, ¿no? Sí, en el buen ser. Entonces es muy parecido. Porque entonces lo que nos está dejando esto, bueno, por lo menos a mí me está dejando de moraleja es, otra vez voy a los accidentes, suceden, pero los elementos que se tienen que buscar a nivel de esta información como de los cuerpos, no se puede hacer con esta prontitud de respuesta, que pareciera que con esto nos quedamos como sociedad, como familiares, más tranquilos pensando que la primera respuesta, como se le dio así como toda la atención, es la certera. Pero si alguien sale, un forense, un informático forense, un médico forense y dice, no, necesito 40 días, pensemos, para darte la certeza, entonces pareciera que se está manipulando la información y entonces cuando salga ya fue disfrazada, ya fue maquillada y la voy a dudar. Sí, yo creo que es una mala práctica siempre de las fiscalías. Hemos visto en muchos casos mediáticos que agilizar las cosas para, según ellos, que no se genere suspicacia, resulta peor, ¿no? Exactamente. Sí, incluso, fíjese, nada más voy a poner este ejemplo, lo que pasó con el caso Ayotzinapa, que el laboratorio que solicitaron a nivel internacional, el laboratorio fue muy tajante y dijo, el resultado es hasta tal fecha, no antes, porque este es el resultado con mi metodología. Y entonces mucha gente, no, es que lo están manipulando. No, ese es el proceso que lleva. Y es lo que tenemos que entender, que todas las cosas llevan un proceso. Pues qué interesante estuvo esto, porque creo que más allá de hablar a nivel farándula, ¿no? O a nivel crear hipótesis, tal vez sin ninguna base y confundir más, creo que la intención de esto era conocer cómo son las circunstancias cuando sucede algo así y qué puede aportar cada profesional en su área. Sí. Pues muchísimas gracias, maestro. Para nosotros siempre es un gran deleite y un orgasmo mental tenerlo aquí, porque nos nutre de mucho conocimiento. Muchas gracias. El cierre. Sí, no, es lo que iba a decir, porque el maestro Carlos siempre tiene una frase con la que cierra y siempre son bombas. Venga. Bueno, espero no decepcionar por tanta expectativa, ¿no? Cuando los peritos se aproximan a los escombros, van encontrando partes de lo que ocurrió. Y conforme se van adentrando, van encontrando restos de las vidas que se perdieron. Este caso de Jenny Rivera nos recuerda que detrás de estos accidentes hay historias familiares y familias con preguntas que merecen respuesta. Sí. ¿Ves cómo son bombas? Es cierto. Ay, Carlos, como siempre, de verdad, muchas gracias por ser ya de esta familia. Gracias a ustedes. Y sus redes. Maestro, por favor, es que, ¿sabe qué? Me dejó pensando. Usted me hizo un revuelo aquí en la cabezota. Me dejó completamente reflexionado todo lo que usted dijo, porque a veces muchas personas, los creadores de contenido esta es una iniciativa, no sabemos si realmente sea cierta lo que propuso China, porque lo vimos en redes sociales, que ahora los creadores de contenido tienen que tener cierta preparación y eso es de aplaudir. Sí, que el tema que hablen tengan la preparación, tengan la base, claro. Porque a veces los que se dedican a la farándula y esta cuestión de chismes, pues lastiman a la familia, con teorías a veces hasta absurdas de que no, que fue tal grupo delictivo y lanzó un misil y que, como lo que vimos hace ratito, que usted nos platicó con mucho conocimiento de este secretario Muriño, que hasta dice el piloto, ¿no? Con esa turbulencia, cuando hasta incluso dijeron que el crimen organizado de tal edificio lanzó un proyectil y que tumbó el avión. Dice todo lo que puede ocasionar que las familias
de lamentablemente estas víctimas mortales pues tengan un duelo sin fin o un duelo complicado por todas estas especulaciones absurdas. Justo en ese sentido iba, porque lo pueden llegar a creer y es la revictimización. Así vuelven es. a sentir el dolor o la incertidumbre de decir, ya me dio la autoridad una respuesta, pero ¿qué tal si es lo que se está diciendo, no? Sí, claro. Algo que están diciendo y justo eso dijo Lupillo Rivera. Que después de años le llama a una persona que dice tener un audio donde se escucha a un masculino decir, despega ahorita, el piloto dice, no puedo despegar, y él le dice básicamente, se me fue la palabra. ¿Despegas despegas o cuello? o despegas. Y que él escuchó ese audio y que hoy en día, a donde va, a la gente que conoce, que se acerca a él, siempre está atento, a escuchando para reconocer esa voz. Ok. Imagínate qué infierno. Fíjese, maestra, el caso de la chica de Naucalpan que salió y que después una persona hizo un video falso Sí. sacando maletas Ajá. para confundir que se había fugado. Exacto. Y fue una persona, y es esto que dice, o puede ser hasta para extorsionar, para diferentes Sí, claro. fines, pero los marcan ya. Sí, terrible. Exactamente. Y es un duelo, como dices, sin fin. Sí, porque imagínense la tormenta mental que va a tener hasta el día que fallezca, lamentablemente, este artista. Así es. Híjole. La incertidumbre. Así, y la Está incertidumbre terrible. mata. Ujú. Pero bueno, muchísimas gracias. Sobre todo, no hagan críticas, por favor, amigas y amigos. Es muy fácil estar detrás de una cámara atacando a las personas, pero con esta situación, pues qué bueno que usted vino. Vimos las probables teorías y así, ya con conocimiento, vemos esta situación que no fue, pues como mucha gente decía, ¿no? Así Sino es. ya vimos más elementos científicos. Así es. Muchas Pues gracias, maestro. Gracias a ustedes. Gracias, maestra. Nos vemos la próxima, amigas y amigos. Síganos apoyando para llegar a el 1,000,000, que ya estamos muy cerca. Muchas Levanta la gracias. piñata.